Hola a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio en Hamburgo, un espacio para generar puentes entre ambos lados del Gran Charco. Hoy día, como ven, hemos tenido un pequeño retraso, pero ya estamos trabajando. Quien les habla es Richard. Y yo soy Daniel. Hoy, 23 de octubre del 2021, como todos se pueden apreciar, tenemos a la gran Camila Vergara. Un placer que esté con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme y me disculpo por el atraso. Fue un problema de transporte, pero que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Antes de seguir, les recordamos que durante el conversatorio nos pueden hacer llegar preguntas a través de nuestras cuentas en las diversas redes sociales, que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Al final nos daremos el tiempo para responder a las preguntas. Para las personas que no tienen ni quieren tener una cuenta de Facebook, también nos pueden escribir en Twitter, Instagram o las redes ciudadanas y libres del Fediverso, añadiendo simplemente el hashtag CamilaDH, el símbolo gato y la palabra CamilaDH, todo junto, ¿no? Y como ya es tradición, ahora pasamos a conocer un poco sobre nuestra invitada, Camila Vergara, quien es doctora en teoría política con especialización en Derecho Constitucional de la Columbia University. Fue docente e investigadora en la iniciativa de Eric Hampton Holder para los derechos civiles y políticos en Columbia Law School. Su trabajo se ha centrado en el constitucionalismo plebeyo, el populismo y la libertad de expresión. Es autora de La República Plebeya, guía práctica para constituir el poder popular y corrupción sistémica, ideas constitucionales para una república anti-oligárquica. Se ha desempeñado también como profesora de teoría política en la Universidad de Nueva York y de Derecho Constitucional en la Escuela de Estudios Profesionales de Columbia. Para quienes se están sumando a nuestra transmisión en las redes, les recordamos que este conversatorio, una vez finalizado, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Previo a sus estudios doctorales en Columbia, obtuvo un máster de Ciencias Políticas en la New School for Social Research, disculpen por la pronunciación, con un enfoque en teorías del poder constituyente y un máster en estudios latinoamericanos de la NYU, ¿ya? Centrado en las revoluciones populistas constituyentes en América Latina durante la primera década del siglo XXI. Es además licenciada en Historia y periodista de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente se desempeña como investigadora en derechos plebeyos y socioeconómicos de la Universidad de Cambridge. Dime, Camila, ¿está todo correcto? Sabemos que has hecho mucho más, pero a tu juicio nos hemos olvidado de algo que tú consideras importante. No, de ahí dieron todo el listado de los estudios, que me ha costado bastantes años, así que gracias por relatarnos. Comenzaremos la primera ronda de preguntas con la más obvia. ¿Quién es Camila Vergara? ¿Cuál es su origen? ¿Y cómo llegó a interesarse en estos temas de leyes, gobierno y pueblo? Bueno, aparte del currículum, yo, bueno, soy chilena, mitad de Santiago, mitad de Futrono, en la región de Los Ríos, nacida en una familia conservadora, pero siempre rebelándome en contra de las jerarquías sociales y siempre entendiendo de que cuando nacemos en una constitución hecha en dictadura, para mí era obvio que en algún minuto teníamos que cambiarla. Entonces, parte de mi trayectoria desde el principio fue ir a investigar cómo poder cambiar esta constitución de la manera más democrática posible. Dime, ¿cuáles son los motivos para salir de Chile y cómo ha sido tu experiencia en el extranjero? Mira, los motivos para salir de Chile fueron básicamente los estudios. Con una beca Fulbright, que es una beca del soft power, como le llaman en Estados Unidos, que es dinero de Estados Unidos y dinero del gobierno chileno, pude ir a estudiar este máster en la Universidad de Nueva York para investigar los procesos constituyentes de lo que se llamó la marea rosa.
Venezuela, Bolivia y Ecuador, y entenderlos desde lo que pasó ahí y cuáles son las limitaciones y las promesas de esos procesos. Y de ahí en el fondo salté más a la teoría, pero ese fue el inicio para poder entender cuáles eran los procesos que se han llevado a cabo y cómo podemos aprender de ellos para poder cambiar nuestro propio Chile. ¿Y planeas regresar en algún momento a Chile para vivir? Mira, lo veo difícil por ahora, porque en Chile no hay una protección a la academia. El problema en Chile, que todos sabemos, es muy pequeño, las élites tienen demasiado poder, y para personas como yo, que son bastante contrarias, ¿ya? Y que siempre tratando de llevar la contra en términos de el pensamiento hegemónico que existe en la academia y en los medios en Chile, es muy peligroso tener un contrato en Chile, ya que con un telefonazo uno se puede ir cortado, como dicen. Entonces, yo soy madre de 2 hijos y soy la que gana aquí el dinero, entonces uno no puede someterse a esos arbitrios en Chile. Me encantaría ir a Chile y poder, yo siempre voy, de hecho, y tengo escuelas populares cada vez que puedo hacerlas, y me encantaría volver, pero creo que hasta por el momento es muy difícil ser abierta y tratar de cambiar el mundo desde un lugar donde tu cheque a final de mes está determinado por tu grado de moderación. Entonces, por el momento prefiero quedarme afuera y que la Universidad de Cambridge me pague mi sueldo y que pueda yo decir lo que yo quiera con total libertad. Bueno, antes de continuar nuestro conversatorio, recuerden que nos pueden hacer llegar preguntas por las redes sociales añadiendo el hashtag CamilaDH y en el Facebook Live directamente en el chat. Para los que se están sumando recién a nuestra transmisión, les contamos que estamos junto a Camila Vergara, quien nos está contando algunos detalles sobre su vida y sus experiencias en el movimiento estudiantil. Luego seguimos con... quiero saber un poco más sobre el origen de las publicaciones República Plebeya y Corrupción Sistémica. ¿Y tienes más publicaciones? ¿Habrá más en el futuro? Sí, mira, te cuento un poco. El Corrupción Sistémica es el libro en inglés que publiqué, es mi tesis doctoral, y que me demoré 15 años en el fondo en investigarlo y escribirlo. Y básicamente es una crítica a la democracia representativa como democracia, ¿ya? Como la idea de que el pueblo, el demos, es el que tiene el control sobre el gobierno. Hoy día claramente no tenemos ningún control sobre el gobierno, simplemente votamos por representantes, dándoles un cheque en blanco y al final las élites gobiernan como les parece. Tengo un pequeño retraso en el audio. Desarrollo de una manera yendo desde la antigua Grecia y la antigua Roma, comparando en el fondo los gobiernos populares que han existido en la historia con el gobierno popular que tenemos hoy, la democracia, la representativa. Y desde esa crítica propongo o sea, primero determino que nuestra democracia representativa tiene un déficit crónico que es constitucional, que básicamente no tiene una institución para las personas comunes y corrientes, no tiene una institución realmente popular. Elitistas, ya que elegimos supuestamente a los mejores, ¿no es cierto? A los más honorables. Entonces, saqué este libro Corrupción Sistémica y justo yo termino ese libro al mismo tiempo, un poco antes del levantamiento popular de octubre de 2019. Entonces yo me fui hace 14 años de Chile para poder estudiar esto y cuando terminé este manuscrito viene este momento del proceso constituyente y básicamente este es el libro que yo escribí para Chile. Entonces rápidamente lo traduje, pero lo acorté en el fondo y lo costumicé, en el fondo lo hice para Chile y lo escribí como una herramienta, como una intervención política. Mi idea era escribir como un panfleto político para poder así
masificarlo y que las personas pudieran entender que la democracia representativa no es realmente una democracia propiamente tal y que para poder ser un gobierno popular tenemos que tener una infraestructura popular, tenemos que tener instituciones que sean propiamente populares a través de las cuales las personas puedan ejercer el poder político directamente. Bueno, eso se transformó en República Plebeya, que es un libro que está para descargar de forma gratuita, se vende a costo y es impreso por una editorial popular ahí en Valparaíso. Y básicamente es esta herramienta para todos en la Universidad de Cambridge para escribir sobre derechos plebeyos. Y aquí es muy interesante, ya que los derechos hoy día están basados en la ideología liberal, la idea de que es muy individualista, ¿ya? Y nacemos desde la idea de que nosotros tenemos derechos individuales y los derechos colectivos o los derechos a la propiedad común, por ejemplo, no caben dentro de este parámetro. Entonces, voy de nuevo a la historia para entender cómo podemos entender derechos que no son propiamente individuales, sino que son colectivos y que también son sobre la naturaleza, por ejemplo, que no es una propiedad. Nosotros no podemos apropiarnos de la naturaleza. Eso es algo que tenemos que realmente empujar en contra. Entonces, voy a escribir este otro libro sobre el derecho plebeyo para así tener una alternativa al derecho liberal y para así tener una base más sólida para los derechos socioeconómicos, como el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la educación y todos los otros derechos materiales que básicamente nos ayudan a poder gozar realmente los derechos que tenemos, porque hoy día la mayoría de las personas solamente tiene derechos en el papel. Recuerden que nos pueden hacer llegar preguntas a través de todas las redes sociales donde tenemos presencia, añadiendo simplemente el símbolo gato, seguido de la palabra Camila DH. Durante el conversatorio aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla con esta información. Para los que se están sumando a nuestras transmisiones, les contamos que estamos junto a Camila Vergara, doctora en Teoría Política y autora de La República Plebeya y Corrupción Sistémica, quien nos está hablando de sus obras y ojalá que vamos a estar esperando las nuevas, ¿no? Con atención. Nos van a servir mucho. Espero. Así que, bueno. Entonces seguimos con las preguntas. En cuanto a la participación, hemos visto que eres parte de red de politólogas. ¿Nos explicaría un poco de qué se trata? Sí, mira, la red de politólogas nace como una forma de pelear en contra del patriarcado. Aquí estamos hablando de que la academia, ya en general, la mayoría de los puestos de trabajo, cuando uno los invita a paneles, ya, en general son de hombres y los hombres se eligen entre ellos y es algo que ha pasado. Entonces, la red de politólogas trata de mapear en el fondo y trata de integrar a todas las cientistas políticas, ya, de teoría hasta la práctica, en una lista donde todas nosotras podemos poner nuestro expertise, lo que nosotros hemos estudiado, para que los medios de comunicación, otros académicos puedan en el fondo ir a esa lista y ver y en el fondo convidar a las mujeres a que también puedan integrarse a estos paneles de expertos, ya que la mayoría de las veces cuando hay paneles de puros hombres, ¿ya? En general se dice, bueno, es que no conocemos mujeres, que no sabemos dónde están las mujeres que son académicas. Y la verdad es que hay muchas mujeres académicas, pero nunca se les da el espacio. Entonces la red de politólogas es una autogestión en el fondo, es una lista autogestionada de las mujeres para que poder darnos visibilidad y apoyarnos y poder también compartir tips, así, consejos de cómo dominación de los hombres en la academia de una manera que es acertada, ¿ya? Y que aquí nos podemos apoyar las unas a las otras. Te hemos visto en muchas entrevistas, las cuales nos gustaría destacar un programa en especial, Escuela Popular Constituyente. Cuéntanos, ¿cuándo comenzó, de qué se habla y qué tan seguido podemos verte allí? Sí, mira, la Escuela Popular Constituyente nace de una iniciativa de estallido tuitero, ¿ya? Que es también un grupo de comunicadores que quieren en el fondo influir en el proceso constituyente desde abajo. Entonces me invitaron a mí a hacer esta clase todos los miércoles. Es muy, muy gracioso, sí. También hay una cosa que se llama, seguramente ya la viste, la bancada de YouTube. También
también salió por ahí de las redes sociales, ¿no? Cuando está la convencional activa. Bueno, voy a seguir con las preguntas, ¿no? Aparte de estas charlas que das, ¿tienes una participación más activa y directa hacia la convención constituyente? Por ejemplo, redactando propuestas con o para cabildos, asambleas o convencionales, por ejemplo. Sí, he estado muy activa desde el principio. De hecho, hay un par de personas que luego de leer República Plebeya y teniendo las ganas de participar, se candidatearon y salieron. Entonces, yo siempre he estado abierta a la colaboración. Y de los pocos independientes que existen hoy día en la convención, son pocos, ya que la mayoría de los independientes no son, los que dicen ser independientes están... Nuevamente. Tengo un pequeño retraso en el video. Vamos Son a ver personas unos que segundos. vienen de los Aquí. territorios, ¿ya? Y que son personas comunes y corrientes de las asambleas y cabildos, ¿ya? Y organizaciones sociales. Entonces, yo hoy día estoy colaborando activamente con gente de los constituyentes de Pueblo Constituyente, que son la ex lista del pueblo, ¿ya? Y aquí tenemos que entender que la lista del pueblo fue una lista vehículo, ¿ya? Que no hubo un proyecto político detrás de la lista del pueblo. Entonces siempre fue personas que en el fondo salieron elegidas y tuvieron que irse en esta lista para ser elegidas, porque si no, los individuos no podían salir, de hecho, por el sistema electoral. Entonces yo colaboro con ellos, también colaboro con otras personas independientes que no son de pueblo constituyente, pero que ahí son aledaños, ¿ya? Y hay personas que hay en otras listas que están a favor y yo... al gobierno o a la convención a cumplir los mandatos populares, porque aquí la idea no es simplemente darles de nuevo un cheque en blanco a los convencionales, sino que las personas mismas quieren participar y quieren participar desde los territorios con su sabiduría y que esa participación no sea solamente una sugerencia, una consulta, sino que sea un mandato. Cierto. En el momento la situación está muy álgida justamente por ese tema. Para quienes se están sumando a nuestra transmisión, les recordamos que estos conversatorios, una vez finalizados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y de PeerTube. Y también en formato podcast, es decir, pueden escucharlo, y videocast también, de libre acceso. Las respectivas direcciones deberían estar apareciendo en este momento tal vez abajo, si no me equivoco. Recuerden que nuestro colectivo y la organización de los conversatorios invita a todas y todos a participar en la organización y elaboración. Solo necesitan ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya que tocamos el tema de la Convención Constitucional, hablemos sobre el reglamento aprobado hace algunas semanas, en especial sobre la participación popular. ¿Qué se puede esperar ahora que está listo? ¿Qué tan real será la participación popular? Y en caso de que finalmente sea muy baja esta participación, ¿por qué crees que podría pasar esto? ¿Camila? Mira, sí, re poco se puede esperar de la participación popular. Les cuento, desde en el fondo la Comisión de Participación de la Convención trataron de empujar por la participación vinculante, ¿ya? Y aquí cuando hablamos de vinculante significa que obliga, ¿ya? Que lo que salga de los territorios o del mecanismo que se iba a pactar, la Convención tenía que aceptarlo en el fondo y no podía modificarlo, sino que va directo, ¿ya? Y hay un problema porque los convencionales hoy, las y los, se sienten como los elegidos aquí mandatados a escribir la Constitución. Entonces no quieren compartir esa redacción. Entonces decidieron abogar por la participación incidente, ¿ya? Y incidente es una palabra que es básicamente chilensis, ¿ya? El proceso constituyente, que fue como elaboración de Michelle Bachelet, y que incidente significa que entonces, tenemos la participación vinculante, que es un mandato, ya que la convención estaría obligada a hacer lo que el pueblo dice, y por el otro lado tenemos la participación incidente, que básicamente son sugerencias, y la convención escucha, toma nota y luego hace lo que quiere, ¿ya? Que es básicamente repetir el mismo sistema que hoy tenemos, ¿ya? De que es la semana territorial y esas cosas que los representantes van a los territorios y escuchan.
Entonces hubo ahí una pelea, al final pasó la palabra vinculante, pero no se propuso ni un mecanismo en que las personas pudieran tener iniciativa y que esa iniciativa fuera vinculante, fuera obligatoria para la desde el colectivo Cabildos Constituyentes, que yo soy parte, y desde el pueblo constituyente, que son estos convencionales independientes que quieren ser voceros y voceras de los territorios, no representantes, no tener un cheque en blanco, sino que estar mandatados por sus territorios, propusieron un mecanismo vinculante que básicamente decía que si 3.7 millones de chilenos y chilenas, incluyendo los chilenos en el extranjero, apoyaban una iniciativa ya de un artículo de la Constitución, por ejemplo, un derecho al agua, ¿ya? Eso podía ir a la Constitución sin pasar por el sedazo de la Convención. Eso no pasó, solamente 34 votaron a favor de eso. Los de pueblo constituyente y otros independientes. Todo el resto, desde algunos de la lista de la Prodignidad, ya, del Partido Comunista hacia la derecha, todos votaron en contra de eso, porque estaban en contra de la participación vinculante. Y lo único que pasó, y que claro, ya venía cocinado de antes, es el plebiscito dirimente, ¿ya? El plebiscito dirimente básicamente lo que hace es que las personas pueden votar en un plebiscito al final por las iniciativas, los artículos que vienen de la convención, que no alcanzaron los 2/3, pero sí los 3/5. Y aquí estamos hablando de un porcentaje bastante menor en el fondo del cambio, de 66% de los convencionales a 60%. Entonces, podemos esperar de que lo que vaya en el fondo al plebiscito puede ser muy moderado, y al final el pueblo estaría legitimando, simplemente apoyando ese artículo moderado que viene de la convención. Entonces, ¿con qué nos dejaron? Nos dejaron con un mecanismo para participar realmente de una manera incidente, ¿ya? De que realmente se nos va a pescar, por así decirlo. Eso es 15.000 firmas de chilenos y chilenas, y aquí de 4 para que chilenos y chilenas en el extranjero no irían... Camila, ¿te podemos...? Disculpa que te interrumpa. ¿Podrías comenzar de la parte donde dijiste 15.000? Porque de ahí para adelante se cortó la comunicación y no pudimos escucharte muy bien. Vuelvo entonces. Son 15.000 firmas de chilenos y chilenas en mínimo 4 regiones del país, para que fuera descentralizado, ¿ya? Entonces, esas 15.000 firmas de 4 regiones te darían la posibilidad de tener una audiencia, ¿ya? De 10 minutos, con una comisión temática, que básicamente una de las comisiones que se aprobaron, donde van a estar más o menos 30 convencionales. Entonces, la iniciativa, luego de ser apoyada por 15.000 firmas, llegaría a una comisión temática y se discutiría en la comisión. Los convencionales podrían modificar el texto que la iniciativa trae o darlo. Entonces, quizás... Entonces, eso es lo que nos dejaron. Yo, desde mi punto de vista, un lado. Tenemos un pequeño fallo, creo, con la conexión. Así parece. ¿Está bien o no? ¿No necesitan de nuevo? La última parte tal vez, pero en general creo que se ha entendido bastante bien. Tal vez pasemos a la otra pregunta. Con eso nos dejaron que son simplemente firmas para llegar a una comisión donde te pueden editar lo que propones y pueden incluso rechazarlo. Entonces eso significa que la participación no es vinculante, sino simplemente incidente, que van a tomar nota y después van a hacer lo que quieran. Y tampoco es real la participación finalmente. Entonces, siguiendo con el tema, perdón que te interrumpa, dice, porque viene con respecto a esto, ¿no? ¿Qué opinas de las visiones distintas a tu análisis? Por ejemplo, como la de Fernando Atria, que dijo que el cambio de vinculante a incidente solo responde a una necesidad de transparentar y que bajo el actual marco legislativo no sería posible aplicar esa vinculación. Y aquí suponemos que se basó en el marco legal del Código Civil, específicamente usando los artículos del 19 al 24 para redefinir o reemplazar estos conceptos. Sí, mira, aquí hay que recordar que estamos en un proceso constituyente y que la convención es un órgano constituyente.
Y de hecho, en el artículo 1 del reglamento, la convención decidió abrogarse el poder constituyente originario. Le incluyeron, dentro de la modificación al reglamento, le incluyeron la palabra originario. Y el poder constituyente originario solamente del pueblo. ¿Ya? La convención es un proxy, en el fondo, es un órgano representativo. Entonces, por ende, no puede tener el poder constituyente originario. Pero ya que se lo abrogaron, ya ellos dijeron, ok, somos el poder constituyente originario. Entonces, por ende, tienen el poder, la autoridad para crear cualquier mecanismo, en el fondo, que ellos quieran, para que el pueblo, que es el soberano, pueda participar. Entonces, lo que pasa es que ellos no querían eso, porque hay varias constituciones que ya están escritas, ¿ya? O sea, Fernando Atria ya escribió su constitución. De hecho, la tiene hace 2 años lista en el fondo. Entonces, ya tienen sus textos. Entonces, no quieren que el pueblo le venga a revolver el gallinero, por así decirlo. Entonces, ellos quieren que ellos mandatar y que no los mandaten. Entonces, aquí hay una tensión de las distintas lógicas. La lógica de la representación, en que uno le da un cheque en blanco a los representantes y los representantes escriben la constitución que ellos y ellas quieren, o la lógica de la democracia directa, que es el pueblo el que mandata lo que quiere que vaya en la constitución. Y claro, el pueblo no va a escribir la constitución completamente sola, pero puede mandatar algunas cosas. Y los convencionales al final decidieron que no querían ningún tipo de participación vinculante. Y al final es un tema semántico de que trataron de redefinir la palabra vinculante, diciendo que básicamente es una vinculación, o sea, nos vinculamos, nos coordinamos, por así decirlo. Pero la palabra vinculante es un concepto jurídico que significa obligatorio. Entonces, básicamente redefinieron un concepto jurídico simplemente para definir algo que no es obligatorio, que es una sugerencia. Y eso para mí me parece muy grave. Recordemos que la prueba ganó casi con un 80%, cambiando un poco de tema, y con una participación sobre el 50% del padrón electoral. Para las convencionales la participación bajó casi a un 40%, incluso en las comunas de bajo ingreso estuvo por debajo del 30%, y según la encuesta, que ya sabemos cuánta credibilidad tienen las encuestas en Chile, la confianza que genera hoy la convención bordea apenas el 25%. Bajo este escenario, hay gente opinando que Chile no estaría preparado para un sistema como la democracia directa, pues no hay suficiente educación cívica y mientras no superemos esta barrera, no podemos hacer nada. Resumiendo, solo nos resta aceptar que se siga legislando en base a una supuesta realidad que hoy impera en el país. Esta es la visión de muchas veces motivada por el miedo a la gran disciplina que ha demostrado la derecha. ¿Qué piensas de esto? ¿No hay mecanismos que nos permitan educarnos cívicamente sobre la marcha en este proceso? Y si los hay, ¿cuáles serían? ¿Y cómo podrían estos frenar la actual caída de la participación ciudadana vinculante? Muchas preguntas. Partamos de la base que la participación electoral está de capa caída, está deslegitimada y en todas partes del mundo. O sea, el nivel de votación es muy bajo. Pero eso no quiere decir que uno esté preparado para la democracia, sino que uno no cree en los representantes, y uno sabe que el voto no conduce a un cambio, ¿ya? Alguien dijo por ahí de que si el voto fuera peligroso y pudiera cambiar en el fondo las estructuras, estaría prohibido. Entonces, claro, uno vota, solamente va a autorizar a los representantes, ya le da literalmente un cheque en blanco. Entonces la gente ya se cansó de eso. Y de hecho, las encuestas, ¿se acuerdan las encuestas de las municipalidades que hicieron en diciembre del 2019? El 60 y tanto % de las personas decían que quería participar activamente en el proceso constituyente, a través de cabildos, asambleas con mandatos, y no simplemente que les preguntaran y hacer sugerencias. O sea, hay un deseo de las personas de participar directamente en el proceso y no a través de representantes, porque sabemos que los representantes no representan. Entonces ya sabemos, no nos vienen con cuentos. Entonces, para mí, Chile tiene una crisis de legitimidad tremenda. Y eso es una gran oportunidad, porque las personas entienden de que tienen que tomar ellas mismas decisiones. Entonces... tomar un poder colectivo. Ok.
Vamos a Y aquí una cosa que quiero dejar claro, el tema de la educación cívica, ¿ya? Porque en la única, aquí hay varios, y yo en República Plebeya lo trato, de que hay muchos teóricos y prácticos que dicen que básicamente la única forma de que seamos ciudadanos y seamos actores políticos, y no simplemente consumidores de política, es que podamos reunirnos, tomar decisiones, escucharnos, primero que todo, el tema de que la dignidad se haga costumbre, significa que tenemos que aprender a escucharnos, aprender a hablar con tiempos, aprender a ser respetuosos, y luego tomar acciones, tomar decisiones en conjunto y que nos lleven a la acción política en conjunto. Entonces, las asambleas y cabildos locales son las pequeñas escuelas de la nueva sociedad, el germen de la nueva sociedad, que nos va a permitir hacer que la dignidad se haga costumbre. Votando por otros, haciendo democracia representativa, no, la dignidad no se va a hacer costumbre, sino se simplemente va a hacer, la misma lógica se va a reproducir. Entonces, para poder estar preparados hay que hacer política. Y la única forma es haciéndola. Entonces, claro, el juicio aquí, que no estamos preparados para ser ciudadanos activos, cuando no tenemos las herramientas, no tenemos el espacio, no nos dan la oportunidad, bueno, eso es una crónica de una muerte anunciada, por así decirlo. No es que no estemos preparados, no es que seamos inmaduros, es que tenemos que hacerlo para poder estar preparados. Nos tienen que dar la oportunidad, tenemos que tomarnos esa oportunidad. Entonces, el levantamiento popular de octubre y todo... Camila, nos quedamos en el levantamiento popular de octubre. ¿Qué fue lo último que dijiste? Sí, y ahí desde el levantamiento popular con esa educación que se logran en las plazas, en las asambleas, es ahí donde nos podemos educar para ser actores políticos. Hay que simplemente hacer política para estar preparados. Sin hacer política, obviamente no estamos preparados. Entonces, a pesar de esto, es decir, es probable que la mayoría de las instituciones seguirán existiendo bajo la nueva Constitución. Por lo cual es interesante la crítica hecha por el fiscal Gajardo sobre el caso Domingo, para contextualizarnos en este periodo, ¿no? Él dijo, el diseño institucional inhibe que las instituciones sean rigurosas. Finalmente, la falta de independencia y horizontalidad en las actuales instituciones nos mantienen en la situación de corrupción casi permanente que hoy tenemos. Básicamente esto se traduce que en la mayoría de los funcionarios terminen siguiendo la regla de no muerdas la mano que te da de comer. ¿Qué opinas de eso? Y quizá, ¿cómo podríamos tal vez nosotros, como en esta asamblea, hacer algo para evitar ese tipo de cosas? Sí, yo estoy completamente de acuerdo que el sistema como hoy día funciona, con la separación de poderes y el cuoteo político, eso inhibe que las instituciones funcionen. Yo creo que, tomando el ejemplo de Dominga, aquí lo más importante sería la democracia directa, ya que las personas comunes y corrientes están en contra de ese proyecto. ¿Y cómo es posible que las personas que van a sufrir ese proyecto y que están en contra de ese proyecto no puedan ponerle un pare a ese proyecto? Por ejemplo, en Suiza y en California y en otros lugares, uno puede parar proyectos, uno puede votar en contra desde abajo, en el fondo, uno puede juntar firmas para llevarlo a plebiscito. Entonces, otro sistema sería, si es que la población misma pudiera, a través de la junta de firmas, proponer parar un proyecto que va a crear una zona de sacrificio o que va a contaminar y va a acabar con un ecosistema único, que es lo que pasaría con Dominga, que es un proyecto completamente corrupto, hecho desde la corrupción y que llevaría a corromper también los ecosistemas. Y sabemos que las instituciones representativas tienen otros parámetros. Siempre están diciendo que si nos vamos a oponer a este proyecto, no va a haber trabajo, ya se van a ir los inversionistas y todo este miedo que meten para que todo siga igual. En cambio, las personas comunes y corrientes saben perfectamente que eso es un proyecto extractivo, corrupto y que va a dañar el ecosistema. Entonces, por ende, las personas que son los soberanos al final, en lo colectivo, debieran poder tener las herramientas para oponerse y ponerle un pare a los gobiernos representativos que son corruptos. Y así, en ese momento, ayudar a las instituciones a que funcionen. Recuerden que nos pueden hacer llegar preguntas a través de todas las redes sociales donde tenemos presencia, añadiendo simplemente el símbolo gato seguido de las palabras Camila DH.
Durante el conversatorio aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla con esta información. Para los que se están sumando a nuestra transmisión, les contamos que estamos junto a Camila Vergara, doctora en teoría política y autora de La República Plebeya y Corrupción Sistémica. Seguimos analizando la Convención Constitucional y la nueva Constitución y la participación también con respecto a esto, ¿no? Los medios actualmente han tenido un gran peso en la sociedad, tanto revelando como también ocultando información. Eso ya lo venimos viviendo día a día. Estamos de acuerdo que son indispensables para toda democracia sana. Pero ¿qué rol deberían jugar en la nueva Constitución? ¿Cómo se podría evitar su manipulación, especialmente en el tema de la propiedad? ¿Y cómo los podemos democratizar un poquito más? Porque hoy día hay 95% de los medios están concentrados en 3 o 4 empresas. Sí, mira, como periodista, obviamente la libertad de expresión es muy importante, ¿ya? Pero lo que hemos visto es que en toda América Latina y en todo el mundo, los medios son un oligopolio. Y hay una diversidad formal, porque lo que dice en el fondo la teoría democrática es que los medios de comunicación tiene que haber una pluralidad. Pero si tenemos una pluralidad de oligarcas que son dueños de los medios, no tenemos mucha pluralidad, porque al final son el poder del dinero los que están detrás, ¿ya? Entonces, eso es muy difícil de contrarrestar. O sea, de partida tendríamos que quebrar en el fondo y tratar de realmente entregar pluralidad a los medios. Yo, en el fondo, tengo otra mirada. Creo que es necesario no solamente romper estos oligopolios, sino que también empoderar a los pueblos mismos para que sean parte de este sistema de comunicación, ¿ya? De que se pueda generar noticias desde las comunidades y que hayan redes comunitarias que puedan hacerle el peso a los medios tradicionales, ¿ya? Y que también haya mucho más diversidad, no solamente del nivel de propiedad, sino que diversidad de los temas que se tratan y los focos con que se tratan, ¿ya? Camila, te perdimos, parece. Sí. Ya va a volver. Es necesario, bueno, es necesario que tengamos diversidad de temas, no solamente diversidad de propiedad. Y para eso los pueblos tienen que entrar a este sistema de los medios. Hoy día lo vimos con la pandemia y con los medios como Instagram, el mismo estallido tuitero donde yo tengo esta clase de la Escuela Popular Constituyente. Eso se hace posible simplemente por la tecnología y por el acceso libre a estas tecnologías. Entonces, las radios comunitarias que se dan a través de Facebook, a través de Instagram, eso debiera poder potenciarse para así hacer un contrapeso a el poder del dinero que hoy día es hegemónico en los medios de comunicación. Yo tengo una acotación ahí respecto a lo que tú acabas de decir. Hace algunos años, por lo menos en la primera o en el último gobierno kirchnerista, intentaron hacer una ley de medios que lo que obligaba especialmente era que los dueños de medios solamente pudieran controlar 1 o 2 medios. Y la guerra que tuvieron que enfrentar contra el grupo La Nación provocó que finalmente terminara prácticamente con la caída de Cristina Kirchner. Y supongo que una buena medida sería que todos los medios en realidad dejaran de ser de propiedad de empresas y pasaran a ser de propiedad de los mismos trabajadores, es decir, de los periodistas. ¿No te parece? Creo que eso es una opción, creo que tiene que haber una diversidad de la propiedad, eso de todas maneras, y claramente tiene que haber un manejo de los periodistas de sus propios medios, así como nacen los medios de comunicación, la prensa por lo menos, nace desde un grupo de periodistas que cubren la noticia y imprimen su propio diario, ¿ya? Creo que también hay que explorar otras formas de financiamiento, como lo que tenía la BBC, ¿ya? En Inglaterra. Básicamente el dinero se financia de un impuesto directo, ¿ya? Un impuesto que va directo a la BBC, no pasa por nadie. Entonces tiene una autonomía y se rige por un directorio que es solamente de periodistas y de personas que
expertos, y había ahí un problema, ¿ya? Porque ¿quién designa a los expertos? ¿Quién los manda al final? Pero el tema del financiamiento es clave. Claramente no podemos deshacernos de todos los oligopolios, pero creo que hay que traer diversidad en términos de el nivel de propiedad, pero también de, como te digo, el tema de los medios comunitarios. O sea, este mismo espacio debiera poder transmitirse dentro de un canal que es público. Y aquí tenemos que ir más allá, o sea, traspasar en el fondo la idea del canal público, porque lo que pasó en Venezuela, es que si el canal es público, al final es el portavoz del gobierno de turno, ¿ya? Y eso no puede ser. Entonces, al final el canal público es de todos. Entonces, por ende, debiéramos el espectro pudieran acceder a lo masivo, a la televisión masiva, a la radio masiva, y no simplemente quedarse en el Instagram, en el Facebook, sino también ir al espectro radioeléctrico como los otros medios. Bueno, volviendo a la actualidad un poco, ¿no? Pronto serán las primarias presidenciales, y en este sentido nos interesa conocer tu opinión. ¿Cuál de todos los candidatos está más comprometido no solo con la aprobación de la futura Carta Magna, ¿eh? Sino con abrirse a una mayor participación de la ciudadanía como sujeto político y no simplemente como el actual, como tú lo nombraste, el consumidor político? La verdad es que yo creo que ni uno. Para ser bien sincera, porque el único candidato más de izquierda, que es Artés, tampoco no tiene un programa de participación popular, de democracia directa. No hay nadie en Chile que esté hablando de el poder popular y de la vinculación, en el fondo, de cómo hacer que la población tenga un rol como actor político. Se habla mucho, pero la verdad es que en términos de las plataformas no hay nada concreto que a mí me incline a preferir un candidato versus otro. O sea, claramente hay candidatos peores que otros, pero hoy día, por ejemplo, si hablamos del Frente Amplio y Gabriel Boric, por ejemplo, que es lo más probable es que sea el favorito de esta carrera, el plan es mucho más estatal. La idea de que el Estado va a venir aquí a ayudar y que la gente va a hacer... recibir esta ayuda, pero no es la gente misma que se autogestiona y que tiene un poder que viene desde los territorios, ¿ya? No hay una iniciativa de democracia directa en ninguna de las plataformas. Ahora estuvimos, ¿cómo se llama? Bueno, hoy salieron las franjas electorales. Por ahí algún de los candidatos hablaba sobre democracia directa, democracia digital. No sé, no profundizó mucho, simplemente decía que se podía votar por teléfono, por así decirlo. Eso es lo peor. Porque, bueno, de partida, si eso propone la corrección. La lógica capitalista, individualista, es que nosotros somos consumidores individuales y nosotros votamos por las preferencias y compramos, ¿ya? Entonces, la idea de que es como un sueño distópico, ¿ya? La idea de que tú puedas votar por iniciativas en tu teléfono, ya que así tú eres totalmente cautivo de la propaganda, del algoritmo en el fondo, y tú no puedes salir de eso, no hay discusión, no hay poder popular, no hay nada. Entonces al final, igual como en el algoritmo de Twitter o de Facebook o lo que sea, te da, solamente te muestran las noticias que a ti te gustan, porque tú has hecho clic. Lo mismo pasaría con la democracia digital. Y más encima, la democracia digital es completamente hackeable. O sea, nadie puede decir que el resultado es el que fue, ya que no hay forma de trazarlo. O sea, lo que se puede hackear no puede tener realmente poder, porque eso hace que no haya ninguna trazabilidad en términos de si lo que yo decidí se va a hacer o no. Pero para mí el mayor problema es que no hay poder popular, sino que simplemente, de nuevo, ser consumidores de política, ¿ya? Y que nos gusta A o B. Así es. Finalmente la democracia digital es una falsedad. Un detalle, acotación sobre lo que acabas de decir. Como buen ejemplo, me acuerdo yo de las elecciones anteriores a Clinton, en Bush Jr., donde hubo un tremendo escándalo en la Florida porque miles de votos fueron justamente manipulados porque eran votos digitales. Es uno de los mejores ejemplos de lo que significaría, entre comillas, la democracia digital. Así es. Para continuar, como chileno en el extranjero sin representación en la convención, ¿qué nos recomendarías tú
cómo nos podríamos organizar para que por lo menos algunas de nuestras propuestas que hemos tratado de levantar en el último año pudieran de alguna manera ser integradas a la discusión de la constituyente. Sí, mira, de hecho nosotros estamos ahí con el colectivo Cabildos Constituyentes y nos agrupamos, o sea, parte de este colectivo son personas del software libre, ¿ya? Activistas del software libre. Yo también. Y hemos desarrollado una plataforma que se llama cabildosconstituyentes.cl, que es una plataforma autogestionada de coordinación. Que básicamente lo que ayuda es que las personas y las organizaciones pueden registrarse y subir sus mandatos o sus iniciativas y otras organizaciones pueden aprobar y apoyar. Entonces, así podemos generar mandatos populares de una forma que es presencial, básicamente. Las organizaciones se reúnen, toman sus decisiones, las suben y después otras organizaciones pueden revisar esas y aprobarlas. Entonces, así vamos sumando apoyo y eso, aunque no sea vinculante en el sentido legal, sí que hace presión, ya que parte de lo que tenemos en mente es que además de poder aprobar simplemente en la plataforma, podamos incluir algo como la clave única, ¿ya? Algo que sea completamente validado con el root, con la persona, en el fondo que sepamos quién es quién y que sepamos cuántos cuerpos tenemos en el fondo, cuántas personas apoyan esa iniciativa. Y la idea es que integrar en una manera solidaria, ya que chilenos en el extranjero fuerte, pero no tiene coordinación, por ejemplo, con el movimiento de los trabajadores o el gremio de la salud o, por ejemplo, las personas de los comités de viviendas, por ejemplo, que quieren derecho a la vivienda. Son todos grupos que están organizados, pero para así poder llegar a las 15.000 firmas que se necesitan para tener esta participación incidente, pero para tener más números detrás y para poder empujar y hacer presencia. Y bueno, yo entonces diría, como para cerrar el tema, aunque creo que probablemente por todas las preguntas que nos han mandado, van a aparecer otra vez y no tocar el tema. ¿Nos puedes dar una definición en tus palabras sobre el concepto de democracia directa? Y si tú crees que lo que hemos conversado hasta este momento de alguna forma podría ser considerado como parte de democracia directa. Sí, mira, la democracia directa básicamente es ir a lo que realmente significa la democracia. Democracia es un concepto griego, ya de la antigua Grecia, que se compone de dos palabras, demos y kratos. Demos es el pueblo y kratos es control sobre el gobierno o poder, ¿ya? Entonces, la idea de que el pueblo Vamos a esperar que regrese la conexión. Camila, perdón, disculpa. Camila, sí, otra vez se quedó pegado. Nos quedamos en el pueblo, en la parte de... Sí, la democracia, desde el concepto mismo de democracia, es inherentemente directo. ¿Ya? En la antigua Grecia las personas podían ir a la asamblea y tomar decisiones. Eran jueces, eran legisladores, eran los que ejecutaban la ley. ¿Ya? Entonces la idea de la democracia directa es que el pueblo, personas comunes y corrientes puedan juntarse, deliberar, conocer, ya tenemos que instruirnos de una manera colectiva, un aprendizaje colectivo, y luego tomar decisiones, y que esas decisiones vayan a mandatar al gobierno. Que el gobierno no se mande solo, sino que el pueblo mandate al gobierno. Ya, con eso terminamos toda la parte de preguntas generales y queríamos pasar a una pequeña sección que la hemos creado como grupo y que la hemos definido, le hemos puesto el título de frase rápida, la cual consiste en que nosotros te decimos unas palabras y tú solamente respondes con lo primero que se te ocurre, se te viene a la cabeza. Ejemplo, si yo te dijera Piñera, tú dirías algo así como bracitos cortos. Ahora voy a empezar con las frases. No, la primera sería... corrupto. Cierto, total. Pero era un poco de humor también. Ya. ¿Qué dirías tú sobre presos políticos de la revuelta? Revolucionarios. ¿Qué dirías tú sobre el uso del agua?
un derecho humano. ¿Qué tal participación política de niñas y adolescentes? Necesaria. ¿Partidos políticos? Maquinaria. Policía y seguridad. Fascismo. Sistema de gobierno. Sistema de gobierno, una ilusión. Ciencia y tecnología. Promesa. ¿Distrito internacional? Necesario también, necesario. Distrito internacional. Y creo que ya terminamos con las preguntas cortitas, las frases. Un aviso antes de continuar. Estos conversatorios, una vez finalizados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y también en formato podcast y videocast. Las direcciones deberían estar apareciendo ahora aquí abajito, pronto en la parte de la pantalla, ¿no? Donde están allí. Y van a salir nuestras redes sociales también. No olviden apoyar este proyecto, especialmente compartiendo nuestros contenidos con amigos conocidos y en sus redes sociales. Pronto, para mayor comodidad, podremos imágenes con código QR para que ustedes puedan seguirnos más fácil. Usan el pequeño teléfono y nos pueden encontrar directamente allí. Ahora vamos a revisar nuestras redes sociales y mostrar las preguntas y comentarios, saludos que nos han hecho llegar todos. Quienes nos ven o escuchan. La idea es que todos tengan la oportunidad de participar. Y básicamente es cuestión de escribir un texto de máximo 2 líneas, pero ya hay muchos que han escrito demasiado, increíble, porque tienen muchas ganas de participar. La idea era para que quepa en la pantalla, ¿no? Y en el caso de que no tengan o quieren enviarlo vía el chat Facebook Live, lo pueden hacer desde todas las redes sociales donde tenemos presencia, como Twitter, Instagram o el Fediverso Libre. Es tan fácil como agregar, ya lo dijiste, Daniel, agregar el hashtag CamilaTH y los responsables de nuestras redes se encargarán de ponerlo en el chat. Como vemos, ya tenemos la primera de Felipe Maldonado que nos dice que ojalá repitiera las definiciones sobre vinculante e incidente, por favor. Sí. Vinculante, que obliga, que mandata. Incidente, que sugiere una consulta. Así bien fácil. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Richard? En eso estamos diciendo, preguntando ahí a nuestros técnicos que nos pasen las preguntas. Desde Mastodon, desde el Fediverso Libre, Pedro nos pregunta, ¿por qué crees tú que los convencionales de centro derecha, como Logan, por ejemplo, votaron a favor de la indicación 291, mientras que otros de centro izquierda justamente lo hicieron en contra? ¿Camila? Fue el único que votó que no era del grupo con que estábamos trabajando. ¿Ya? Logan votó, fue el único llanero solitario que votó y yo pensé que votó por la indicación para desprestigiarnos, yo creo. Pero básicamente muchos estuvieron de desacuerdo y de hecho desde el colectivo socialista y que se dicen completamente ahí del partido de Allende, o sea, votaron todos en contra en bloque, ¿ya? Y los que votaron a favor son simplemente los independientes. Fueron realmente, si uno ve esa lista, son algunas personas de pueblos originarios, algunas personas que se dicen independientes y no todos, y la única persona que votó que era de centro derecha era Logan, y todos nos sorprendimos porque yo creo que se equivocó. Esa es la verdad. No sé, también hay una pregunta, ¿no? Que ya nos explicaste un poco, pero lo vamos a decir Jorge desde el Fediverso también. Pregunta, ¿República plebeya debería ser la Biblia de bolsillo para cada ciudadano que aspira a ser un sujeto político? Mira, yo no sé si tanto, pero me encantaría hacer la idea. De hecho, es un libro de bolsillo que cabe en el bolsillo y es gratuito. Y la idea es que para mí la academia es muy elitista.
Entonces, lo que yo he tratado de hacer en estos 15 años de estudios es realmente contar la historia como es y no como la pintan. Entonces, creo que es necesario leerlo o por lo menos estar en conocimiento para que no nos vendan nuevamente la pomada de la democracia representativa como la única opción, que nació, de hecho, la democracia representativa para impedir la redistribución de la riqueza. Esto fue explícito en la fundación de la primera Vamos a esperar un momento. Nos quedamos con la primera, dentro de la primera Fundación. fundación. Ok, perfecto. También hay otra pregunta sobre Carla desde Instagram, ¿no? Nos pregunta, ¿por qué Camila no se postula para ser presidente? O presidenta, ¿no? Bien fácil, mira, de partida, muchas personas como yo, Vamos a esperar un momento a Camila para cuando regrese. Bueno, vamos a decir que estamos con Camila, ¿no? Recuerden que estamos con Camila Vergara. Vamos a estar esperando que regrese para que nos conteste esa pregunta. Fue bastante interesante. Para saber por qué Camila no se postula a presidente. Porque tiene muy buena idea, ¿no? Cierto. Ha estudiado mucho, tiene muy clara la película. Cierto. Y por lo menos nos daría la posibilidad de de estar más empoderados en esta democracia tan débil representativa, y nos daría la posibilidad de entrar por lo menos no sé, a que la gente tuviera la posibilidad de decidir su propio futuro y no estarle entregando a través de un voto esa posibilidad a representantes que supuestamente se hacen los preclaros de saber qué es lo que la gente necesita en realidad. Pero ya conocemos toda esa cosa. Lamentablemente Camila todavía no regresa, ¿no? No regresa. Vamos a seguir esperándola. Cierto. Mientras tanto vamos a seguir revisando algunas cosas de redes sociales. Disculpa, Daniel, solamente quería pasar un pequeño aviso para que la gente no olvide de que nos pueden apoyar, especialmente difundiendo nuestros contenidos, y que sería muy importante si hay personas que estén interesadas en participar en nuestro grupo, en nuestro colectivo, que simplemente tome contacto a través de nuestras redes sociales, nos manden un pequeño mensaje y nosotros nos pondremos en contacto de vuelta. Y naturalmente están todos invitados para nuestro próximo conversatorio, que vamos a realizar ojalá el próximo sábado. Como ustedes saben, esto no es periódico, sino tenemos la posibilidad de, si tenemos algún invitado, se realizan estos conversatorios. ¿Qué les podemos más comentar? Gracias a todos los que han hecho sus comentarios, en especial a Guinita Reyes, a Karen Palacio, también a Derieres. Aquí tenemos nuevamente a nuestra invitada. Lamentablemente, por suerte, estás de vuelta y queríamos seguir escuchándote la respuesta que tenías sobre la idea de que ¿por qué no postularse a presidenta? Oye, yo creo que me censuraron por el internet. Mira, tengo una respuesta súper, y de hecho no es algo que personas me dicen, oye, candidatea, y al final es un problema, porque como uno que va a criticar los espacios de poder puede criticarlos cuando uno está en el espacio de poder. Entonces, parte de mis estudios, aquí invoco a Maquiavelo, que básicamente dice que la única forma de poder criticar y poder censurar y poder controlar el poder es estando fuera del poder. Entonces,
uno no puede, yo no podría hacer lo que yo hago, y de hecho muy poca gente hace lo que yo hago, criticar de esa manera desde el poder popular, si uno está adentro, si uno está parte del poder. Entonces, creo que hay muchas personas que quieren correr y en el fondo ejercer el poder. Para mí es mejor estar fuera del poder, para así mantener honesto al poder. Es muy difícil. Mira, tú vas a... Y para hacer el ejemplo, ¿eh? No sé, ustedes ven El Señor de los Anillos, esa película donde Frodo le ofrece el anillo de poder a la Lady Galadriel, a la que es elfa, y ella en el fondo básicamente está tentada y lo va a tomar y al final lo deja y se pase la prueba. Para mí ese es el poder. Si uno lo toca, uno se corrompe. El poder corrompe. Entonces yo no quiero ser corrompida. Entonces prefiero estar aquí por fuera. Diría yo que nos vamos a hacer dos preguntas más. Una de Karen Palacios, nos escribe, no la ponemos porque es demasiado grande lo que escribió, pero te lo voy a leer. Dice, con respecto a la vinculación, ¿puede ser esto también un arma de doble filo? Por ejemplo, en Suiza se aprobó hace un tiempo atrás prohibir el hijab, lo que ocupan las mujeres en su cabeza. Que no lo pueden ocupar en público. Esta norma se aprobó y causó mucho revuelo, ya que obviamente es como una norma racista. Entonces, ¿estaríamos abriendo puertas para grupos extremos con ese tipo de representación? Claro, o sea, aquí nosotros tenemos que aprender de los errores del fondo, otras democracias directas que son muy antiguas. O sea, la democracia directa de Suiza tiene más de 200 años en el fondo, y más. Entonces, claramente era un minuto donde no habían derechos humanos. Entonces, si nosotros vamos a adoptar mecanismos de democracia directa, entonces tenemos que limitarlos por la protección a los derechos humanos. No es posible de que nosotros le demos una herramienta al fascismo, por ejemplo, para poder decir que el pueblo lo dice y así se violen los derechos humanos de las minorías. Porque en Suiza, menos del 3% de la población son mujeres musulmanas. Entonces, claramente, esa es una medida que va directamente en contra de las mujeres musulmanas que ocupan velo. Y lo aprueba la mayoría, y la mayoría es blanca suiza y con dinero. Entonces, claramente se ocupa la democracia directa, ese mecanismo, porque no tiene esta protección de los derechos humanos para dominar a las minorías. Entonces, es algo que tenemos que aprender, y de hecho la indicación 291, que fue la que promovió Lisette Vergara de parte de Pueblo Constituyente, venía con esa limitación de que las propuestas, las iniciativas populares tenían que ir acorde a la protección de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, ya que no puede ser también de que el pueblo quiera explotar y extraer de la naturaleza para servirse a sí mismo. ¿Ya? La idea de que nosotros tenemos que aprender a entender de que nosotros estamos limitados, que somos seres limitados y que somos parte de un ecosistema y parte de una comunidad, y tenemos que respetar a todas las personas y a todos los seres en el fondo de esa comunidad. Te quisiera hacer más que nada una pregunta a modo personal. Hace poco vi una entrevista, o bueno, esas exposiciones que hace Tomás Moschiati de Bio Bio, ¿no? Y hablaba, volviendo un poco al tema sobre Atria, ¿no? Sobre el Frente Amplio. Él decía que ellos tenían, como tú bien dijiste, tenían como una constitución ya hecha, y ellos estaban apuntando hacia el peronismo de Argentina, hacer como un pequeño régimen. Eso es lo que decía Tomás, no sé, ¿qué piensas tú de eso? Mira, se habló desde el principio, cuando fue la cocina de noviembre, y se impulsó esta idea de los 2/3 de la supermayoría. Salió una carta de más de 250 o por ahí abogados, científicos políticos, diciendo que esto era fantástico, porque esto iba a lograr una constitución mínima, ¿ya? Que básicamente iba a tener todas las cosas mínimas y que después todo se iba a decidir en la política ordinaria a través del Congreso, ¿ya? En la lucha democrática, por así decirlo, entre los partidos políticos. Y para mí, desde como en el estudio del derecho comparado, la constitución mínima por excelencia es la Constitución de Estados Unidos, que permitió la esclavitud por más de 100 años, donde una constitución que decía que todos los hombres nacían libres, ¿ya? Entonces, claramente las constituciones mínimas que no imponen una directiva al Estado, dejan el libre albedrío en el fondo al Estado y a los partidos para hacer lo que quieran, ¿ya? Lo que yo creo, sí,
es que el Frente Amplio quiere en el fondo ser gobierno de un Estado que va a ser mucho más grande que el Estado que tenemos hoy. Y tenemos un Estado muy mínimo. Entonces es un Estado que va a tener una presencia mucho más importante. Entonces el botín del Estado es mucho mayor. ¿Ya? Entonces aquí la idea de también convertir al Frente Amplio en una coalición hegemónica, de que pueda poner a todas sus personas en el gobierno, ¿ya? Y así expandir y hacer una cosa mucho más estatista. Hoy día la tendencia más es a la autogestión, a la autonomía de los pueblos y a la libre determinación, y no que el Estado te venga a imponer en el fondo una plataforma o un programa que a ellos les parece. Eso va en contra de la autonomía de los territorios. Tampoco hay que olvidar, solamente como un detalle, que el señor Mochiati apoya a José Antonio Kast. Así que nos sorprende tampoco que tenga ese tipo de opiniones respecto a los opositores. Ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado en esta charla, y la verdad es que el tiempo se ha hecho bastante corto, pero así sucede siempre cuando se conversan temas tan relevantes para todos nosotros. Y con estas palabras llegamos al final de esta entrevista. Amigues, hoy tuvimos de invitada a Camila Vergara, doctora en teoría política e investigadora académica y autora de las obras República Plebeya y Corrupción Sistémica, quien tuvo la amabilidad de aguantarnos y responder a todas nuestras preguntas. También agradecemos a todas quienes hoy nos acompañaron en este espacio. Los esperamos nuevamente, ojalá muy pronto, en un nuevo conversatorio con otra invitada, igual de interesante para tocar aquellos temas que nos importan a todos. Obviamente, este espacio no podría ser posible sin la participación de la Asamblea Abierta de Chile Despertó Hamburgo, que invita a todos los chilenos familiares y amigues a sumarse a este proyecto en crecimiento para levantar un puente de solidaridad entre nuestros territorios. Si quieren participar activamente, pueden tomar contacto con nosotros a través de las redes sociales y que aparecen acá abajo en la pantalla. La realización de este conversatorio estuvo a cargo de los siguientes participantes. En el diseño, como siempre, estuvo nuestra compañera Su Rivas, y aprovechamos la ocasión desde aquí para enviarle nuestros mejores deseos en su nuevo proyecto, que pronto podría convertirse en un libro de cómics. Por esta razón, se ausentará de nuestro equipo en los próximos meses. Espero no hacer un spoiler, pero este libro de cómics habla sobre la Convención Constituyente y todo el proceso también. Va a ser muy interesante. El libreto en este capítulo estuvo a cargo de mi persona, quien además fue el responsable del videoclip promocional. En los controles también está, por supuesto, nuestro compañero Richard, pero tampoco no podemos olvidarnos de Pepe, que lamentablemente no pudo participar, y Karen, que también nos ayudó con el libreto, ¿no? Con el guión para hacer estas preguntas. Por último, ¿quieres agregar algo más? Ahora te dejamos el micrófono por los próximos 30 segundos a tu libre disposición. O más incluso, si quieres. ¿Cierto? Primero, muchas gracias por la invitación. Encantada de venir de nuevo, si me quieren invitar. Y dos, lo más importante es que aquí el poder popular se construye con organización y con coordinación. Y que no podemos dejarle a la Convención Constitucional que escriba las reglas que les parezcan, aunque sean buenas o no tan malas, sino que el poder popular se construye con la participación real y vinculante de las distintas organizaciones, ¿ya? Entonces es necesario que se organicen y coordinen, y para eso está esta plataforma que hemos puesto, cabildosconstituyentes.cl, y es una plataforma autogestionada de software libre que está enfocada a la creación del poder popular de una manera a largo plazo, y no simplemente para el proceso constituyente, es realmente para hacer la democracia una realidad. Muchas gracias. Nosotros lo pondremos al final, de todas maneras, en la dirección que nos acaba de dar, obviamente en nuestras redes sociales, y las promocionaremos también. Ya, finalmente quien se despide, quien les habla, Richard y... Daniel, que estamos aquí en el norte de Alemania. Cierto. Muchas gracias, y ojalá nos veremos en la próxima ocasión muy prontamente. Chao. Adiós.